Muy bien. Hemos llegado a un tema un poco complejo, pues no podría decir que no, pero que nos vamos a tomar asimismo el tiempo necesario para que usted pueda comprender, en primer lugar, cuál es el objetivo de la metodología de valor agregado ecuatoriano. En segundo lugar, cómo se calculan estos porcentajes. Y en tercer lugar, cuáles son las implicaciones prácticas de tener tal o cual porcentaje de valor agregado ecuatoriano. Objetivo, cálculo, implicaciones. Cabe destacar que en este módulo nos vamos a referir solamente al valor agregado ecuatoriano y mecanismos de preferencia en los procesos de contratación pública para bienes y servicios. De manera general, y como ustedes pudieron ver en la clase pasada, a la compra pública también se la utiliza con fines de política pública, de producción, para incrementar la utilización de la capacidad del equipamiento instalado en el Ecuador. Porque si en las compras públicas me exigen que los productos tengan un cierto agregado de participación nacional, lo que se busca es sustituir estas importaciones para que hayan emprendedores, empresarios que digan, no, en vez de importar, voy a abrir una pequeña línea, así sea para ensamblar. Eso ya tiene un componente de agregado nacional. ¿Por qué? Porque estás importando piezas y con mano de obra local, con maquinaria local, estás ensamblando un determinado equipo. Y eso es lo que busca normalmente la compra pública. Reducir la salida de las divisas y la sustitución de las importaciones. Entonces, esto no lo puedes obligar en el sector privado. Por ejemplo, a mí, para dar mis capacitaciones, nadie me puede decir, vaya y cómprele a las asociaciones de productores de alimentos, sus coffee break, o cómprele a un actor de la economía popular y solidaria. ¿No? Si a mí me da la gana de ir al Rosado o al oligopolio que yo quiera, voy a comprar mis productos. Pero en contratación pública, los estados sí pueden fijar estas reglas para hacer una política pública que mejore la calidad de los bienes y servicios de origen nacional a través de la sustitución de importaciones. Ahora, claro, esa es la intención. En términos sociales, esto se traduce en creación de nuevas fuentes de empleo, por lo tanto, un desarrollo social más equitativo. ¿Por qué? Porque si en vez de importar autos, los ensamblamos en el Ecuador, hay una creación de empleo. Pero alguien podrá decirme, ingeniero, pero a veces esta sustitución de importaciones encarecen los productos. Sí, en la mayoría de los casos encarecen los productos. Y por eso habíamos dicho que en algún momento la compra pública se vuelve incomparable a la compra que sucede en el sector privado. Y este es un ejemplo de lo mencionado. Al sector público no le va a importar pagar un poco más si es que tiene un componente de agregado nacional mayor. Y finalmente, pues en torno a la política pública de innovación y tecnología, pues podríamos decir que con toda esta sustitución de importaciones y creación de empresas, podría haber el nacimiento de nuevas tecnologías de producción en el Ecuador. Adoptar prácticas de producción de otros países en el Ecuador y empezarlas a hacer acá. Ya lo haríamos entonces de un fomento de la innovación y del desarrollo tecnológico nacional a través de las universidades, de los convenios que se puedan establecer
con las distintas empresas que se vayan a crear por esta sustitución de importaciones, para que la academia y el sector privado aúnen esfuerzos y vean el nacimiento de estas nuevas tecnologías de producción. Eso es posible. Entonces, fíjese que hay un sinnúmero de beneficios indirectos, es decir, que no los puedo cuantificar. ¿Cuánto vale para usted la creación de nuevas fuentes de empleo? ¿Cuánto vale para usted que los estudiantes de universidad tengan acceso a desarrollo tecnológico? Eso no se puede calcular. Lo que sí podemos ver es un incremento en el precio de los productos, pero detrás de ese incremento de los productos nosotros tenemos todos estos beneficios sociales netos. Y es ahí donde se justifica, hasta cierto punto, las preferencias de la producción nacional. Entonces, claro que esto se ve bonito, pero sin embargo, como vamos a estudiar más adelante, esto ha sido utilizado por varios proveedores que a través de malas prácticas hacen declaraciones fraudulentas de valor agregado ecuatoriano. Faltan a la verdad y que han recibido también sanciones del CERCOP como ente regulador de esta metodología. Entonces, el valor agregado ecuatoriano como metodología, si usted se da cuenta, lo que busca es privilegiar la contratación pública de bienes y servicios ecuatorianos por sobre los bienes o servicios importados o las mercancías importadas. Que lógicamente, si usted recuerda, que cuando hablamos de los acuerdos comerciales suscritos con la Unión Europea, con Reino Unido, con la EFTA, esto no tendría cabida, ya se borra del mapa la ley de contratación pública y se eliminan las reglas de origen y se le da un trato igualitario a aquellos oferentes de los países de la Comunidad Europea, por ejemplo. No se aplicaría. Y ese es precisamente el efecto que tiene la suscripción, el efecto macro, por así decirlo, ¿no? Porque son como 50 artículos del acuerdo comercial que están en el capítulo de contratación pública. Pero ese es el efecto inmediato. Eliminar este tipo de preferencias establecidas para los productos ecuatorianos y que se le dé el trato igualitario a los estados parte que han firmado este acuerdo comercial. El valor agregado ecuatoriano como indicador, hemos dicho, es un número que va de 0 a 100%. Entonces es un gradiente que mide el porcentaje de aquellos consumos extranjeros necesarios para producir bienes y servicios en el Ecuador en comparación con el precio ofertado. Es decir, es una relación entre los consumos extranjeros y el precio de venta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy productor de varillas de cobre. Necesito hacer consumos extranjeros por un valor de 100 para fabricar una unidad aquí en el Ecuador. Pero yo no voy a fabricar una varilla de cobre con consumos extranjeros a 100 para venderlos a 100. Tengo que sumarle a estos consumos extranjeros los consumos nacionales, ¿verdad? Y además de sumarle los costos nacionales, tengo que poner un precio que me deje una utilidad. Entonces vamos a suponer que lo vendo a $160, el producto final. Y ya aquí están metidos esos $100 de consumos extranjeros, los salarios por consumos nacionales, los impuestos, mi utilidad. Ya con esos $160 ya está todo. Es el precio. Si yo divido $160, perdón, si yo divido 100 para $160, me va a dar una razón de 0,62. Lo voy a poner por aquí.
¿Qué significa este 0,62? Que matemáticamente es igual a decir 62%, ¿no? Si usted multiplica 0,62 por 100, le va a dar 62. Matemáticamente es lo mismo. ¿Qué significa este 62% obtenido de dividir los consumos extranjeros para el precio de venta? No hemos hablado de BAE todavía, no es el BAE, porque estoy dividiendo estos $100 que representan a los consumos extranjeros, no ecuatorianos, consumos extranjeros, es decir, todo lo que yo tengo que importar del exterior cuesta $100 para poder fabricar una unidad de cables, de varilla de cobre, dije. Y el precio, el que yo lo vendo al público, es de $160. Es decir, que por cada vez que yo venda a $160 una unidad, $100 están yendo al exterior, lo que se traduce en que este 62% representa la cantidad de dólares que se va al exterior en calidad de importaciones, porque usted le paga a un chino, a un colombiano, a un chileno, por estos insumos importados, por estos consumos exteriores. Entonces es plata de estos $160, el 62% es 100. Y si el 62% se va al exterior, ¿cuánto sería entonces la aportación al valor agregado ecuatoriano de esos $160? Si el 62% se va al exterior. 38%, muy bien, porque es el resto. Y fíjense que así de fácil se obtiene el valor agregado ecuatoriano de una oferta de bienes y servicios. No hemos hablado de formularios, no hemos hablado todavía de fórmulas, no hemos hablado de las preguntas que hace el portal de compras públicas para calcular el BAE, pero es esto. Primero saber y calcular cuáles son los consumos extranjeros, que en este caso hemos dicho 62%, y cuál es el precio de venta del producto. Con esas dos variables, tú puedes obtener el valor agregado ecuatoriano, porque el análisis o el razonamiento del CERCOP al elaborar esta metodología de valor agregado ecuatoriano es, si el oferente me puede decir cuántos son las divisas que salen del país al fabricar sus bienes y servicios, yo puedo calcular el BAE diciendo que el resto es ecuatoriano. Si usted ya me ha dicho que un 62% se va al exterior, para mí como ente rector de la compra pública, 38% es su valor agregado ecuatoriano. Por regla general, de acuerdo a la política del CERCOP, si el valor agregado ecuatoriano de una oferta presentada por un proveedor es mayor o igual al valor agregado ecuatoriano del proceso, entonces se entiende que esta oferta es considerada de origen nacional y por ende va a acceder a las preferencias de las ofertas nacionales en contratación pública. Entonces aquí fíjese, vamos a tener una comparación entre el BAE que presenten los proveedores participantes, todos los que participen, se van a comparar con el BAE del proceso. Si el BAE de los proveedores que presentan en su oferta su declaración de valor agregado ecuatoriano
es mayor o igual al BAE del proceso de contratación, entonces la oferta presentada es de origen nacional. Aquella que tenga un BAE menor al BAE del proceso, entonces se entiende que es una oferta extranjera y no accede a las preferencias. Si hemos entendido eso, solamente nos queda estudiar cómo se calcula el BAE de las ofertas, cómo se calcula el BAE de los procesos. Más o menos ya explicamos cómo se calcula el BAE de las ofertas haciendo este pequeño ejercicio de importación para fabricar una varilla de cobre. Pero hay una fórmula, ¿sí?, que nos va a exigir el CERCOP. Y ese BAE de los proveedores es el que se compara con el BAE que está publicado en el portal, que es el umbral del proceso. De esa comparación, cualquier valor agregado ecuatoriano que sea mayor al del proceso va a tener una consideración de oferta nacional. Aquellas que no lleguen al umbral van a tener un efecto de oferta extranjera. Ahora sí, ¿de dónde viene entonces el valor agregado ecuatoriano del proceso de bienes y servicios? Es un número que va de 0 a 100, definido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que en una base de datos, a través de una serie de cálculos econométricos y multivariables, determinaron para cada uno de los CPCs que existen en el portal de compras públicas un umbral de valor agregado ecuatoriano. Es decir, que cada CPC tiene un valor agregado ecuatoriano ya definido por el CERCOP. Entonces, ¿qué sucede en el portal de compras públicas? Cuando la entidad contratante selecciona el CPC de su proceso, nosotros ya vimos que es un CPC, automáticamente lo relaciona a un porcentaje de BAE de su base de datos. Si la entidad selecciona un CPC de computadoras, automáticamente va a buscar la base de datos del portal y le va a decir, para ese CPC, el umbral es 40%. Si selecciona un CPC de equipos médicos, automáticamente el portal va a buscar el CPC y le va a decir, el valor agregado ecuatoriano de los equipos médicos es 0%. Y así sucesivamente. De ahí viene este valor agregado ecuatoriano del proceso que se va a comparar con el de las ofertas participantes. Entonces, a pesar de que no es un misterio cómo el CERCOP haya determinado estos umbrales, porque hay toda una explicación técnica, que bueno, no es pública, pero cálculo de varias variables. No se olviden que el CERCOP es un organismo público que está adherido al Ministerio de la Producción. No está adherido a la Contraloría, ni a la Procuraduría, ni a la Presidencia. Es un organismo que lo preside el Ministerio de la Producción. Lo que sí les puedo decir es que estos valores se han actualizado hasta el 2008. Y yo sí puedo hacer una crítica constructiva respecto a esto, porque ¿qué ha pasado entonces desde el 2018 en adelante? ¿Por qué no se han actualizado? Podríamos decir que a partir del 2018, en estos 2 o 3 años, como usted lo quiera ver, para mí son 3 años, se hayan creado nuevas empresas productoras
Supongamos que se haya creado una empresa que fabrique equipos médicos. Para el CERCOP, el umbral de los equipos médicos sigue siendo 0%. Entonces, ¿qué ventaja va a tener o qué incentivo va a tener un empresario que quiere ensamblar o fabricar equipos médicos en el Ecuador si a su producto el CERCOP no le reconoce ni un porcentaje de valor agregado ecuatoriano? Vamos a revisar rápidamente la base de datos de la que hemos hablado. Fíjese que es un archivo de Excel. Fecha de actualización 10 de octubre del 2018, ¿no? Ya más de 3 años. Aquí están todos los CPCs. Vamos a ver el último. 32.004 productos, servicios, obras catalogados con su respectivo umbral de valor agregado ecuatoriano. Entonces creo que está más que claro de dónde viene o proviene ese porcentaje de valor agregado ecuatoriano que está en los pliegos del proceso de contratación. Si ya sabemos que el valor agregado ecuatoriano del proceso viene de una base de datos, de acuerdo al CPC que haya determinado la entidad, ahora nos queda estudiar cómo se calcula y determina el valor agregado ecuatoriano de la oferta realizada por los proveedores. Que si bien es cierto, ya ahí dimos un ejemplo práctico de la forma en que lo calcula el sistema de compras públicas. Pero probablemente usted se encuentre en el camino formularios, declaraciones, explicaciones del CERCOP que ameritan un estudio pormenorizado en este diplomado de cómo técnicamente el CERCOP calcula o realiza el ejercicio que nosotros ya hicimos al inicio de este capítulo. Dentro de la elaboración de la oferta en el módulo facilitador de la contratación pública, en los formularios que el CERCOP ha elaborado para presentar las ofertas de bienes y servicios, se van a realizar 3 preguntas. La primera pregunta que le va a hacer el USHAI al proveedor es: ¿usted productor o intermediario? ¿Usted tiene una línea de fábrica aquí en el Ecuador? ¿O usted es representante legal, distribuidor autorizado, importador de los bienes que está ofertando? Si usted participa en calidad de intermediario, distribuidor autorizado, importador, automáticamente el valor agregado ecuatoriano de su oferta va a ser 0%, porque a las preferencias de producción nacional solamente acceden los fabricantes. Y este es el primer error que cometen los oferentes: declararse como fabricantes cuando en realidad son intermediarios. Y el CERCOP tiene toda una dirección en Quito que se dedica a analizar las denuncias por declaraciones incorrectas de valor agregado ecuatoriano. Porque claro, habrán proveedores afectados que hagan bien su declaración de agregado ecuatoriano, que se declaran intermediarios porque saben que en el Ecuador no hay fábrica de los bienes que distribuyen. Pero viene un sabido por la ventana
declara que es fabricante y se lleva el concurso sin perjuicio del precio ofertado. Causándole un perjuicio económico no solamente a la entidad contratante, sino a los demás oferentes participantes. La segunda pregunta que le hace el portal de compras públicas a aquellos proveedores que se declaren productores, porque ya dijimos, si se declara en la primera pregunta intermediario, se acaba la preguntadera del CERCOP, del USHAI, y su BAE es 0%. No hay nadie que cambie esto. Ya no puede responder más preguntas, se acabó. Cierra la encuesta con 0% de BAE. Pero si usted responde que es productor de los bienes ofertados, el portal le va a preguntar, oiga, don José, y para usted producir los bienes que va a ofertar, ¿cuánto tiene que importar? Es decir, ¿cuánto tiene que comprar en el extranjero? Ah, bueno, yo tengo que hacer importaciones, vamos a suponer, por X cantidad de dólares. Y responde la segunda pregunta. Ah, usted tiene que importar X dólares. Bueno, oiga, don José, ¿y cuántas son las compras que usted hace aquí en Ecuador, pero de bienes importados? Ah, bueno, yo tengo aquí un proveedor ahí en la bahía, en el mercado chino, que me vende productos chinos para poder fabricar este producto ecuatoriano a X dólares. Es decir, el CERCOP incluye en estas divisas que saldrían del país tanto las compras de importaciones o realizadas en el extranjero de manera directa, como las compras realizadas en Ecuador de bienes extranjeros. Porque claro, no es lo mismo que usted haga una importación directamente con un fabricante del exterior a que usted compre el producto aquí en Ecuador. Porque para hacer la importación necesita hacer la negociación en el extranjero, la desaduanización, pagar los tributos, el transporte a su fábrica. Esa es una importación directa, una compra en el extranjero. Pero si el proveedor quiere ahorrarse la molestia de hacer la negociación, del flete, del seguro, la desaduanización, el transporte, puede comprar ese mismo producto, eso sí, a un precio más caro en el Ecuador, pero no deja de ser un producto importado. Esa es la diferencia entre la pregunta 2 y la pregunta 3. Y con esos valores, el sistema lo que hace es tomar en cuenta su oferta económica y aplicar la siguiente fórmula. Sumar los valores de importaciones directas o de compras en el extranjero con aquellas compras realizadas en el Ecuador, pero que son bienes importados. Dividirlo para la oferta económica y ese resultado restarlo de 1 o de la unidad. ¿No es eso lo que hicimos en el ejemplo inicial? Dijimos 1 menos 100 dividido para 160. Pero esto lo hace internamente el sistema. Lo único que tiene que declarar el proveedor es la respuesta a estas preguntas. Al proveedor no se le va a exigir que haga o resuelva esta ecuación y que declare el resultado en su formulario. Esto lo va a hacer automáticamente el sistema. Lo va a hacer por usted. Pero es importante que usted sepa de dónde viene ese porcentaje,
¿Y con qué porcentaje se lo va a comparar para determinar si su oferta es nacional o es extranjera? ¿Y por qué es necesario determinar si una oferta es nacional o extranjera? Para calificarla, para calificar su acceso a las preferencias establecidas en los pliegos, en la normativa ecuatoriana, para los productos nacionales. Vamos con el ejemplo. Tenemos el caso de un fabricante que él desea participar en un proceso de adquisición de sábanas que no están en catálogo electrónico. Entonces pongámonos en tiempo-espacio. El señor ha visto un proceso publicado en el portal de compras públicas, está interesado en participar. Es un interesado. El umbral del valor agregado ecuatoriano establecido en los pliegos es del 40%. El VAE del proceso es del 40%. Luego de realizar los estudios a las especificaciones técnicas de estas sábanas, él se da cuenta que debe importar cierto metraje de elástico desde la India por un precio CIF de $50,000. Asimismo, calcula que tiene que comprar un cierto metraje de tela tipo algodón, tela de procedencia china, por $200,000. Y él se cuestiona, ¿no? Si yo participo en este proceso de contratación pública con esta estructura de importaciones y compras de bienes en Ecuador, y tomando en cuenta que este es el umbral del proceso, ¿qué pasaría si yo participo en el portal? ¿Se considera esta mi oferta nacional si es que yo voy a ofertar $499,000? ¿Se consideraría esta oferta que yo voy a hacer como ecuatoriana o no? Es la pregunta que él se plantea. Entonces, al ser esta una subasta inversa electrónica, ya ha calculado el precio que él va a ofertar en ese último segundo. ¿Se acuerdan que ayer vimos el gráfico de una puja? En el último segundo de la puja, él ya planifica hacer una oferta final de $499,000. Y él tiene ya definida como proveedor, como fabricante, una estructura de costos con importaciones y compras en el Ecuador. El resto sabemos que es mano de obra nacional, producto nacional, en fin. Lo primero que tiene que hacer este fabricante, este interesado, es calcular su porcentaje de valor agregado ecuatoriano. Y lo segundo es compararla con el umbral publicado en el portal para ese proceso de contratación. El USHAI, al momento de que este proveedor vaya a elaborar su oferta, lo que va a hacer es preguntarle, ¿es usted fabricante? Bueno, el ejercicio nos dice que sí es fabricante. En virtud de que se declara fabricante, el portal le va a preguntar, oiga, ¿y usted cuántos productos va a importar del exterior? El ejercicio nos dice que este señor va a hacer una compra directa desde la India por $50,000, que sería en el valor de A. El ejercicio también me dice que él realiza compras en Ecuador, pero de insumos importados, porque el resto de compras de productos ecuatorianos no tienen nada que ver en este cálculo. Pero sí las compras en Ecuador de bienes importados. En este caso, él dice que tiene un proveedor que trae tela de la China y que le va a costar $200,000, ¿no? Estos son los insumos que él necesita para fabricar las sábanas que requiere esta entidad contratante. Y claro, como uno no
compra peras para vender peras, él tiene que establecer un precio de sus productos. Él dice, yo por menos de $499,000 no me voy a meter en ese negocio. Esa va a ser mi oferta económica. Y de ahí el resto es simplemente una ecuación sencilla. 250,000 dividido para 499,000 da 0,501002. 1 menos ese valor da 0,4989, que matemáticamente es equivalente a 49,89%. ¿No? Pero para que no se confunda, yo le he puesto aquí un por cien para visualizarlo en porcentaje, ¿no? Pero matemáticamente 0,49 ya es 49%. Entonces, este valor agregado ecuatoriano de 49,89 comparado con el 40% del umbral, determina que sí es una oferta nacional. Porque cualquier oferta que tenga un VAE mayor al 40%, que es donde se ha establecido el umbral del proceso, se considera una oferta nacional. Cualquiera. Puede ser 49, 50, 60, 80, 99. Todas son nacionales, todas van a tener preferencia. En el caso de la subasta inversa electrónica, no importa que una oferta tenga mayor VAE que otra. Todas las ofertas nacionales compiten en igualdad de condiciones y el proveedor seleccionado va a ser aquella oferta nacional que haya ofertado el menor precio en la subasta inversa electrónica. En otros procesos de contratación, como lo son la cotización de bienes y servicios y la licitación de bienes y servicios, ahí sí se va a establecer un puntaje proporcional al porcentaje de valor agregado ecuatoriano. Y en ese caso de la cotización o licitación, aquel proveedor que oferte un mayor porcentaje de VAE va a tener un mayor puntaje de ese parámetro en particular. Pero para el caso de la subasta hemos dicho, todas las ofertas nacionales participan en igualdad de condiciones. Quiere decir que no importa si mi VAE es 41 o si mi VAE en este ejemplo es 46, 80 o 90, porque participamos como oferta nacional y la menor de la oferta nacional es la que se selecciona en la subasta inversa electrónica. Sin embargo, si estuviese participando un oferente cuya oferta se declara como extranjera, es decir, que obtiene un VAE inferior al 40%, inferior al umbral, no importa que esa oferta extranjera haga un descuento mayoritario, porque nunca se la va a tomar en cuenta mientras exista un oferente nacional participando en esa puja. Por eso es que a veces el Sistema Nacional de Contratación Pública obliga a las entidades contratantes a contratar con precios más caros, pero que han cumplido un valor agregado ecuatoriano. Por ejemplo, si en una puja de, digamos, lámparas, está participando un oferente extranjero con una nacional y la oferta del oferente extranjero es de 259,000 y la del nacional es 300,000, lamentablemente el sistema va a seleccionar a la oferta nacional como ganadora, porque ha cumplido el valor agregado ecuatoriano. Porque el Sistema Nacional de Contratación Pública establece preferencias a esa oferta. Y que esta diferencia de $41,000
que para alguien podrían significar un perjuicio al Estado, nosotros, como ya hemos participado en este diplomado, sabemos que detrás hay innovación tecnológica, plazas de empleo, sustitución de importaciones, desarrollo social y un sinnúmero de beneficios indirectos. Entonces no vamos a caer en el juego de la prensa amarillista, de los presuntos sobreprecios, de las compras con precios elevados, etc. Claro que cada caso merece su análisis en particular. No digo que no haya habido corrupción en el Ecuador, es lo que más ha habido. Pero hay casos en los que la prensa suele hacer referencia sobre precios donde no los hay. Y uno de ellos precisamente radica por estas preferencias en la producción nacional. Bien, entonces más o menos hemos explicado los efectos o implicaciones de que una oferta participe en calidad de nacional ecuatoriana o en calidad de oferta extranjera. Sin embargo, en el capítulo 3, donde vamos a conversar sobre los procedimientos contemplados en la Ley de Contratación Pública para bienes y servicios, una vez explicado las características del procedimiento, vamos a explicar las preferencias o los efectos de las ofertas nacionales en cada uno de estos procesos de contratación. ¿Sí? Por ahora, lo más importante es que usted haya comprendido, en primer lugar, el objetivo de que exista esta metodología, ¿no? Que probablemente se haya creado en virtud de la premisa constitucional contemplada en el artículo 288 de la Carta Suprema, que nos dice priorizar los productos nacionales, particularmente los provenientes de la economía popular y solidaria. Entonces, vamos a seguir hablando de valor agregado, una reforma a la Constitución, y se olviden de las preferencias de los productos nacionales. Mientras eso exista, va a existir el valor agregado ecuatoriano, en mayor o menor medida, pero va a existir. En segundo lugar, hemos estudiado que no necesariamente este precio elevado o sobreprecio implique una afectación a los intereses públicos, sino más bien lo contrario. Con la selección de estos oferentes nacionales, se protege la industria nacional, se promueve la sustitución de importaciones y la innovación tecnológica. Es lo que se busca.